Continuamos con Saber y Sabor. Les cuento quiénes me acompañan esta noche. La profesora Fanny Lilia Pérez, ella es profesora de Historia, máster en Gestión Educativa, especialista en Historia Argentina y Regional. Y también Abel Cornejo, abogado él, historiador, escritor, actualmente es ministro de Seguridad de la provincia de Salta. Es un placer que me acompañen esta noche, bienvenidos. Muchas gracias. Estar acá. Bueno, después de tanto tiempo. Es verdad que hace mucho, con no, ambos, hace mucho sí. que no nos juntamos en este programa al menos, ¿no? Así es. Bueno, y afuera tampoco, Elian. Yo después del último programa no te vi, y a vos te veo por televisión, te escucho por la radio. De acuerdo a la secuencia. Sí, bueno, ese es el problema de ser famoso, ¿viste? No. Fanny, yo te tengo que dar la palabra porque yo siempre le doy la derecha a las damas, así que... Bueno. Ustedes escucharon la editorial que yo hice, naturalmente pueden compartirlo o no, sobre todo porque son ustedes los que saben, yo simplemente soy un modesto conductor acá de este programa. Bueno, diríamos que en 1815, antes de la declaración de la independencia, hubo una cuestión muy importante, el dictado del Estatuto de 1815. Ese Estatuto de 1815 determina que se reúna un Congreso General Constituyente que va a dictar la Constitución y va a declarar la independencia en Tucumán. Esas disposiciones también tiene incluida quiénes iban a ser los elegidos para que sean los representantes de los pueblos que formaban parte de las Provincias Unidas. Se invita a todos los pueblos que eran del ex virreinato, se sabe que el Alto Perú estaba en manos del virrey del Perú. En ese momento incluso hasta Bolívar estaba resguardado en las Antillas por la llegada del famoso ejército enviado por los reyes españoles. También el virrey del Perú había tomado Chile, y entonces lo que quedaba, digamos, para reconocer la independencia era las Provincias Unidas, o sea, lo que hoy es Argentina, algunos pueblos del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, y tampoco participa ni Montevideo ni todo lo que son las Provincias Unidas con Artigas, que ellos habían resuelto hacer una asamblea en 1815, y en esa asamblea están participando Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Montevideo. Córdoba va a participar del Congreso, pero no las otras provincias, con lo cual, si nosotros pensamos, el espacio territorial era muy pequeño, y no obstante, todas estas dificultades que hubieron, externa e interna, hacen que los hombres en ese momento decidan declarar la independencia, como vos lo habías explicado muy bien, en Tucumán. Ahora, la lucha del Alto Perú había terminado en Sipe prácticamente. El ejército del norte va a quedarse acantonado en Tucumán, no va a participar, ya no va a subir, digamos, como lo habían hecho las anteriores expediciones. Va a estar Belgrano a cargo de ese ejército, y toda la parte de Salta, Jujuy, Tarija y los pueblos que estaban adheridos a la revolución van a estar comandadas y defendidas por Güemes. ¿Cuál es la verdadera importancia de Güemes en la independencia americana? Un conato de guerra civil primero, que se produce después, como decía la profesora Pérez, después de Sipe, que es cuando definitivamente se va a escindir el Alto Perú de lo que era el territorio de las Provincias Unidas de Río de la Plata, de Sudamérica, como indistintamente se las llamaba. Después de esa derrota de Sipe, que en España se la conoce como Batalla de Viluma también. ¿Qué pasa? Había una serie de intrigas respecto de Rondó hasta llegar al Pacto de San José de los Cerrillos. Rondó lo declara reo de lesa patria a Güemes. Güemes había ganado la batalla de Puesto Grande del Marqués. Después de eso, el 5 de mayo de 1815, va a ser elegido gobernador de Salta. Ese mismo año crea la División Infernal de Gauchos de Línea sin la aprobación del director
Álvarez Tomás, que curiosamente era arequipeño Álvarez Tomás, ¿no? O sea que tendría que haber tenido, igual que Pío Tristán también, quien combate con Belgrano en la batalla de Salta, también era arequipeño. Pero allí se da un hecho muy importante, que es que el Ejército Auxiliar del Perú va a bajar hacia Buenos Aires, que es una hábil maniobra política de Güemes, y se va a producir también un episodio político desde Salta, pero con repercusión nacional, porque el coronel Moldes, José de Moldes, aspiraba a ser director supremo. Eso lo va a alejar de Güemes. Güemes, de alguna manera, por una vieja amistad familiar que había con Juan Martín de Pueyrredón, y el padre de Güemes, que había sido amigo de Diego de Pueyrredón, que era hermano de Juan Martín, y había sido teniente gobernador de Jujuy, consigue que se retire el ejército auxiliar, porque Güemes lo veía de alguna manera como una amenaza, que de hecho ya la había tenido, y por la intercesión de Macache se funda el Pacto de San José de los Cerrillos. A su vez, no hay que olvidarse que San Martín apoyaba firmemente la figura de Martín Miguel de Güemes. Y Belgrano va a acudir al Congreso de Tucumán postulando que se coronase a un descendiente de los incas, y va a recibir una serie de vituperios, y va a ser hasta menospreciado Belgrano con eso. El heroico vencedor de Salta y Tucumán, que era un abogado exitoso, que deviene en militar, con un grado de patriotismo inigualable, ¿no? Y de honestidad intelectual. Que era una de las cosas que se le endilgaba, ¿no? No ser militar e improvisador, etcétera. Sí, pero es un modelo de patriota, Manuel Belgrano, que realmente vos en tu editorial que decía qué pensarían ahora, si hay un ejemplo ético a seguir, además se ve la humanidad de Belgrano, que es lo más importante de todo. Todos los hombres y mujeres por naturaleza somos falibles. Para quienes somos creyentes, lo único infalible es Dios. Entonces Belgrano va a cometer errores, por cierto, también lo van a cometer San Martín, lo va a cometer Güemes. La diferencia de los próceres o de los héroes es que son seres comunes que hacen cosas excepcionales. Está buenísima esa observación, muy buena. Es un poco así. Y estos tres padres fundadores de la patria... Pero quería decir, perdón que te interrumpa, que los que no comulgaban con esta idea, para criticarlo a Belgrano, le criticaban: no eres un profesional de carrera, no eres un militar, por eso cometes errores, digamos, una suerte de tratar de denostarlo, digamos, porque no era, como lo fue Güemes, como lo fue San Martín, militar de carrera, digo, ¿no? Lo que no quiere decir que no sea excelente, inclusive, en esa pero tarea. Él recibió educación militar cuando lo mandan a que haga la defensa en el río Paraná, que esa es la primera actividad militar que tiene. Él se rodea de la gente que era militar de carrera y se lee todo el código napoleónico militar, que es la base de la organización militar, sí, todo. Estoy plenamente de acuerdo, pero he leído no era un San Martín a los 11 años... Claro, estaba en la Academia Militar de Murcia, y exactamente. Güemes menos, ¿no? Güemes entra al regimiento fijo a los de 17 años, más jovencito también. Sí, 14. Y después va a ser trasladado a Buenos Aires, tiene un bautismo de fuego muy prematuro, pero más allá de estos tres personajes fundamentales en nuestra historia, también hay otra mirada que algún día tenemos que debatir, que es que hay un gran historiador boliviano que ya ha muerto, que es José Luis Roca García, que escribe un libro que se llama Charcas ni con Lima ni con Buenos Aires. Uno de ese libro surge muchas cosas que la historia nacional ha omitido o que la historia escrita desde Buenos Aires ha omitido. Por eso yo siempre digo el valor extraordinario que tiene Bernardo Frías como historiador, porque es la contrahistoria a lo que era la historia oficial hasta ese momento, ¿no? José Luis Roca García en ese libro señala que el centro intelectual que había por aquellos tiempos, recordemos que el 25 de mayo de 1809, dos ciudades bolivianas se levantan y el foco de insurgencia. El faro intelectual donde se discutían las ideas libertarias
era la Universidad de Chuquisaca. Y muchos de los diputados que van al Congreso de Tucumán pertenecían a mojos, chiquitos, algunos son delegados de esa representación porque no pueden llegar. Y acá hay otro dato fundamental que señalaba la profesora: nuestras actuales provincias del litoral no participan de la independencia porque estaban bajo el influjo de Artigas en aquel momento. Y ahí empiezan a chocar esos intereses del interior con Buenos Aires, que también vos señalás con el tema de la grieta, porque ya en ese entonces había intereses contrapuestos muy distintos e incluso orígenes históricos distintos. Bueno, respecto a Numa Romero del Carpio, en uno de sus escritos dice que el tema de la parte del Alto Perú era que eran minera y su gran potencial económico era la minería, en cambio Buenos Aires era la ganadería y el comercio. Y entonces no había forma de que Buenos Aires también se dé cuenta de la importancia de la minería y que incorpore, digamos, y que se preocupe por el Alto Perú. Entonces, como que en esta escisión, en esta mirada distinta, los altoperuanos también culpan a los porteños de esa mirada tan centralista que tiene Buenos Aires. Tanto va a ser así que al mismo Congreso de Tucumán muy prontamente lo va a trasladar a Buenos Aires, aduciendo que había invasiones. Por supuesto que estábamos en guerra, pero los hombres de Buenos Aires no lo podían manejar. Y una institución que es importantísima en Buenos Aires es el Cabildo. El Cabildo no desaparece como institución y tiene mucho peso político porque ahí surge la revolución. Entonces, todas las otras instituciones que se van formalizando o formando, el Cabildo tiene una impronta o le quiere dar la impronta de los porteños. Entonces, esa es una de las cuestiones. Ya los considera satélite, digamos. Claro, ya ahí hay un problema, digamos, entre esas instituciones. Y tengo que ir a un corte, perdón. Sí. Reflexionaba a propósito de esa decisión, decía un poeta salteño, Jaime Dávalos: avanza juventud de la Argentina unida corazón a corazón. No era historiador ni militar, era un poeta que tiene una excelente visión. Bueno, vamos a un corte, enseguida volvemos.